Hola, mi raza VIP. Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, bonita. ¿Y qué más? Mi presencia es el premio. Comenzamos. Todos, absolutamente todos, hemos conocido a una. Esa mujer que entra a una cita, una reunión o una entrevista, como si el simple hecho de haber llegado ya constituyera una aportación valiosa para la humanidad. No importa si llega tarde, no importa si viene sin preparación, no importa si no trae absolutamente nada que ofrecer más allá de una cara bonita. En su cabeza, el resto del mundo debería sentirse agradecido de que decidió aparecer. Y lo más cabrón es que muchas veces ni siquiera se trata de arrogancia consciente. Es algo que fue creciendo poco a poco, como una planta rara alimentada durante años por cumplidos, atención, validación y un ejército de caballeros voluntarios dispuestos a resolverle problemas sin pedir nada a cambio. Porque seamos honestos, la belleza existe y también existen esas ventajas que la acompañan. Las personas atractivas suelen recibir mejor trato, más atención, más oportunidades sociales, más paciencia, más segundas oportunidades. Eso ocurre todos los días. Y negarlo sería tan absurdo como negar que el agua moja. El problema empieza cuando una ventaja se convierte en una identidad completa. Cuando los cumplidos dejan de ser comentarios y se transforman en una filosofía de vida, cuando alguien escucha tantas veces que es especial, hermosa, espectacular, maravillosa y perfecta, esta persona va a terminar creyendo que esas palabras constituyen una especie de certificado oficial de superioridad. Y entonces aparece una mentalidad muy curiosa. La idea de que el atractivo físico no es una característica, sino una contribución. Una especie de moneda invisible. Como si existir ya fuera un esfuerzo. Como si sentarse frente a alguien ya fuera una inversión. Como si arreglarse para salir equivaliera al mismo nivel de esfuerzo que trabajar, construir, resolver, aportar o sostener una relación. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque de pronto aparecen mujeres convencidísimas de que el hombre debe pagar porque sí, debe resolver porque sí, debe invitar porque sí, debe esforzarse porque sí, debe impresionar porque sí. Y cuando alguien pregunta qué están aportando ellas a cambio, la respuesta suele ser una versión elegante de ¡ay, papi! Pues aquí estoy. ¿Qué más quieres? Como si la presencia fuera una habilidad. Como si respirar en la misma mesa ya contara como participación activa. Como si una cita fuera un intercambio entre una persona y una decoración nivel premium. Y antes de que alguien se infarte, vamos a aclarar algo. No estamos hablando de todas las mujeres bonitas, ni de todas las mujeres atractivas. Ni siquiera estamos hablando de la mayoría de las mujeres. Hay mujeres hermosas que trabajan, construyen, aportan, sostienen relaciones sanas y tienen los pies perfectamente puestos sobre la tierra. Ellas no son el tema de esta emisión. El tema son aquellas que confundieron atención con mérito. Aquellas que aprendieron a medir su valor exclusivamente a través de la cantidad de hombres que las buscan. Porque cuando una persona recibe atención constante durante años, puede terminar llegando a una conclusión peligrosa. ¡Ay! Si todos me buscan, algo les debo valer. Y hasta ahí, pues parece
razonable. El problema aparece cuando la frase evoluciona, cuando se transforma en, ¡ay! Si todos me buscan, entonces todos me deben algo. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Porque muchas veces no estamos viendo autoestima, estamos viendo dependencia disfrazada de superioridad. No estamos viendo seguridad, lo que estamos viendo es una identidad construida completamente alrededor de la validación externa. Y cuando esa validación desaparece, la estructura completa empieza a tambalearse. Por eso hoy no vamos a hablar de maquillaje, no vamos a hablar de belleza, no vamos a hablar de estándares físicos. Vamos a hablar de una mentalidad. Vamos a hablar de mujeres que creen que su presencia ya es una aportación. De mujeres que esperan recibir sin construir. También de los hombres que alimentan ese comportamiento. Y de una sociedad que muchas veces termina premiando exactamente aquello que después va a criticar. Porque al final el verdadero tema no es la belleza. El verdadero tema es qué ocurre cuando alguien pasa tantos años siendo admirada por su presencia que termina creyendo que ya no necesita aportar nada más. Y créanme, ahí es donde empieza el verdadero espectáculo. Hay una diferencia enorme entre reconocer que eres atractiva y creer que tu atractivo físico constituye una aportación permanente a cualquier situación. La primera es una observación. La segunda es una filosofía de vida. Y curiosamente, esta mentalidad no suele aparecer de la nada. No es que una niña despierte un martes a los 13 años, se mira al espejo y piense, perfecto, a partir de hoy voy a esperar que los demás me resuelvan la existencia. No funciona así. Estas cosas se cocinan lentamente, durante años, a veces durante décadas. Porque cuando una persona recibe atención constante desde muy joven, empieza a desarrollar una percepción bastante peculiar de la realidad. Imagínate el escenario. En secundaria ya había compañeros de ciertas mujeres cargándoles la mochila. En la prepa ya había tipos ofreciéndose para hacer favores que nadie les pidió. En la universidad ya había cabrones compitiendo por pagarles el café, la comida y hasta la gasolina. Y si cada vez que el mundo te da algo sin exigirte prácticamente nada a cambio, eventualmente tu cerebro empieza a sacar conclusiones. Y son conclusiones peligrosas. Porque, a ver, una cosa es pensar, ok, le gusto a muchos hombres, le gusto a los hombres. Y otra muy distinta es llegar a, pues, los hombres me deben cosas. Y ahí es donde empieza el desmadre. Porque muchas veces la atención constante se convierte en una especie de droga emocional. Y como cualquier droga, el problema no aparece cuando la consumes. El problema aparece cuando te acostumbras a consumirla. Porque después de años de recibir privilegios invisibles, dejan de parecer privilegios y empiezan a sentirse como obligaciones morales. Empiezan a sentirse normales, esperadas, merecidas. Y eso es importante. Porque los privilegios más poderosos son precisamente los que dejan de notarse. Por ejemplo, entrar a un lugar y que absolutamente todos los caballeros sean amables. Empiezas a recibir ayuda sin pedirla, empiezas a tener oportunidades sociales que otras personas u otras mujeres específicamente no reciben. Empiezas a conseguir atención con mucha menos inversión de esfuerzo. Nada de eso parece extraordinario cuando ocurre constantemente. Y ahí es donde algunas personas empiezan a construir una identidad completa
alrededor de algo que originalmente era solamente una ventaja. Porque el problema nunca fue ser bonita. El problema aparece cuando la belleza empieza a sustituir otras áreas del desarrollo personal. Cuando los cumplidos reemplazan la autocrítica. Cuando la validación reemplaza el crecimiento. Cuando la atención reemplaza la personalidad. Porque si durante años el mundo te está recompensando simplemente por existir, dime qué incentivo tienes para desarrollar otras cosas. Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria. Y antes de que alguien se enoje, esto no ocurre exclusivamente con las mujeres. Claro, es más recurrente, pero ¿qué creen? También pasa con hombres atractivos. La diferencia es que socialmente suele manifestarse de manera distinta. En este caso estamos hablando específicamente de cierto tipo de mujer que desarrolla una lógica bastante curiosa. Una lógica donde la relación ideal parece funcionar más o menos así. Pongan atención. Él invita, él paga, él pasa por ti, él organiza, él planea, él resuelve, él escucha, él sorprende, él demuestra interés, él insiste, él invierte tiempo, él invierte dinero, él invierte energía. Y cuando alguien pregunta cuál fue la aportación de la chica, la respuesta es algo parecido a, pues vine. Y ahí aparece una de las frases no oficiales más famosas del fenómeno. ¡Ay! Yo puse mi carita. Que obviamente pocas veces se dice de forma literal, pero muchas veces se piensa. Porque existe una mentalidad donde arreglarse para una cita se considera una inversión equivalente a todo lo demás. Como si maquillarse fuera una participación accionaria, ¿me entienden? Como si elegir un vestido bonito fuera comparable al esfuerzo de construir una relación. Como si llegar al lugar fuera una contribución automática. Y no funciona así. Porque una relación no es un espectáculo donde una persona entretiene y la otra observa. Una relación es un intercambio. Y cuando una de las partes cree que su sola presencia ya constituye una aportación suficiente, tarde o temprano aparece el resentimiento. Pero esta mentalidad no solamente se alimenta de experiencias personales, también recibe esteroides industriales gracias a las redes sociales. Porque nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil convertir la atención en una métrica pública. Ahora todo tiene números, todo tiene likes, comentarios, seguidores, mensajes, reacciones, visualizaciones. Y cuando alguien recibe miles de pequeñas dosis de validación todos los días, puede empezar a confundir popularidad con valor. Son cosas distintas, muy distintas. Pero mucha gente las mezcla, porque una fotografía bonita puede generar miles de reacciones. Y eso, claro que es perfectamente normal. El problema aparece cuando alguien interpreta esas reacciones como una confirmación absoluta de superioridad. Cuando cada like se convierte en una prueba que merece más. Más atención, más privilegios, más beneficios y más esfuerzo ajeno. Y entonces empiezan a aparecer situaciones francamente ridículas. Mujeres que consideran que contestarte un mensaje ya constituye una forma de reciprocidad. Mujeres que creen que mantener una conversación es un favor. Mujeres que interpretan el interés de otros como una obligación automática de recibir algo a cambio. Como si responder un WhatsApp fuera trabajo comunitario. Como si devolver una llamada fuera servicio social. Como si la interacción humana básica fuera una especie de sacrificio heroico.
Y aquí es donde Neteando tiene que hacerse una pregunta incómoda. ¿Quién demonios les enseñó eso a las mujeres? Porque estas ideas rara vez aparecen en aislamiento. Normalmente alguien las alimentó. Muchas veces y durante muchos años. Porque también existe una enorme cantidad de hombres dispuestos a recompensar exactamente ese comportamiento de mierda. Tipos que convierten cualquier mínimo gesto de atención en un acontecimiento histórico. Tipos que actúan como si recibir un mensaje fuera equivalente a ganar la lotería. Tipos que construyen pedestales tan altos que después se sorprenden cuando alguien se siente una diosa. Pues claro, si llevas 10 años tratándola como si fuera una entidad celestial, eventualmente esta tipa va a empezar a sospechar que tal vez lo es. Y ahí es donde el fenómeno se vuelve casi cómico. Porque aparecen personajes que parecen vivir en una realidad paralela, ¿eh? Gente con currículums invisibles, construidos exclusivamente con pestañas postizas. Personas que creen que maquillarse equivale a trabajar. Tipas convencidas de que la autoestima es una forma válida de ingreso económico. Mujeres que consideran explotación emocional responder 3 mensajes seguidos. Y chicas que parecen convencidas de que la renta puede pagarse con su sola energía femenina. Imagínate llegar con el que te renta la habitación o el departamento y decirle: ¡ay, no traigo dinero, pero mírame bien! O llegar al banco y decir: es que no puedo cubrir mi mensualidad, pero mira, tengo una autoestima preciosa. O presentarte a una entrevista laboral diciendo: bueno, pues es que experiencia no tengo, pero varios hombres me han dicho que estoy guapísima. Suena muy absurdo, ¿no? Porque lo es. Pero precisamente ahí está el punto. Cuando una ventaja deja de ser una ventaja y se convierte en una identidad completa, la realidad eventualmente termina cobrando factura. Porque el mundo puede premiar la apariencia, claro que puede. Lo hace todos los días. Pero la vida adulta suele exigir algo más. Por ejemplo, se me ocurre el carácter, la disciplina, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de construir, la capacidad de aportar. Y cuando una mujer pasa demasiados años recibiendo sin desarrollar ninguna de esas herramientas, el golpe puede ser brutal. Porque tarde o temprano llega el momento en que la belleza va a dejar de ser suficiente para sostener todas las expectativas que se construyeron alrededor de ella. Y ahí aparece la gran reflexión de este bloque. No se trata de odiar a las mujeres bonitas ni criticarlas a lo tonto. No se trata de criticar la belleza, no se trata de castigar a quien nació con esa ventaja. Se trata de entender algo mucho más simple. Cuando una persona, vamos a decirlo con todas sus letras, cuando una mujer recibe constantemente sin que nadie le exija reciprocidad, va a terminar creyendo que recibir es el estado natural de las cosas. Y cuando eso ocurre durante muchos años, empieza a desarrollarse una sensación de derecho adquirido. La sensación de que los hombres le deben algo, de que los hombres le van a resolver, de que los hombres tienen que pagar todo, de que los hombres tienen que aportarle a ella, mientras ella simplemente existe. Y el problema de vivir demasiado tiempo bajo esa lógica es que un día la realidad aparece. Y la realidad suele hacer una pregunta muy sencilla.
Una pregunta que no entiende de filtros, de maquillaje, ni validación digital. Una pregunta brutalmente simple. A ver, mamacita, además de tu presencia, ¿qué más estás poniendo sobre la mesa, chula? Porque cuando nunca te exigen nada, terminas creyendo que no debes nada. Y ese precisamente es el momento donde comienza el verdadero problema. Hay una pregunta que casi nadie hace cuando aparece una mujer convencida de que el universo le debe favores por existir. Todo el mundo observa el resultado, pocos observan la fábrica, porque hay que ser muy honestos. Una mujer no desarrolla semejante nivel de expectativas completamente sola. Alguien alimentó eso. Alguien lo premió. Alguien lo reforzó. Y aquí es donde entra uno de los personajes más fascinantes de la fauna moderna. El patrocinador voluntario. El simp. El inversionista emocional sin retorno. Ese es el típico cabrón que entrega recursos, tiempo, dinero, atención y energía sin que exista la más mínima garantía de reciprocidad. Porque mucho se habla de las mujeres que creen merecerlo todo, pero poco se habla de los hombres que llevan años enseñándoles exactamente eso. Imagínate que tienes un perro y durante 10 años le das una galleta cada vez que ladra. ¿Sabes qué va a pasar? No va a parar de ladrar. Y no porque eso sea malo, sino porque tú le enseñaste que eso se premia. No es que el perro sea manipulador, es que tú simplemente le enseñaste y él aprendió que eso funciona para que le den un premio. Bueno, sé que el ejemplo es bastante burdo, pero funciona para lo que viene. Esto es exactamente lo que pasa con las mujeres. Hay hombres que convierten cualquier gesto mínimo de atención femenina en un acontecimiento nacional. La mujer responde un mensaje y él ya quiere enviarle flores. La mujer le reacciona a una historia, ¡uta! Y el tipo ya está buscando vuelos para Cancún. La mujer le dice, ¡hola! Y él ya siente que la relación está avanzando hacia el matrimonio. Luego, esos mismos cabrones se sorprenden cuando algunas mujeres terminan creyendo que cualquier muestra básica de interés merece recompensa. Pues claro, si llevas años entrenando a alguien para esperar privilegios, eventualmente te los va a exigir. Porque una de las cosas más extrañas de nuestra época es la facilidad con la que algunos hombres convierten la atención en adoración o idolatración. Y no estamos hablando de amor, chiquitos. Estamos hablando de un culto. Porque admirar a alguien es una cosa, pero, ¿neta? ¿Servirle como si fuera una entidad divina? Eso es algo muy distinto. La admiración reconoce cualidades, pero muchos hombres se convierten en la servidumbre y eso suspende el juicio crítico. Y muchas veces lo que vemos en redes sociales no es admiración, es servidumbre emocional disfrazada de caballerosidad. Tipos que defienden a mujeres que jamás en su perra vida conocerán. Tipos que le envían dinero a una vieja simplemente porque una mujer le sonrió en una transmisión. Tipos que pagan suscripciones, regalos, cenas, viajes y caprichitos para mujeres que apenas recuerdan su nombre. Y antes de que alguien se ofenda, no estamos diciendo que regalar cositas sea malo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de hombres que convierten la atención femenina en una inversión financiera permanente. Como si el afecto pudiera comprarse por mensualidades. Como si el interés romántico funcionara mediante paguitos diferidos.
como si el corazón humano tuviera sistema de puntos acumulables. Y aquí aparece una escena maravillosa, la del patrocinador emocional profesional. Ustedes se van a preguntar, ¿y ese quién chingados es? Bueno, se los explico. El patrocinador emocional profesional es ese sujeto que lleva 3 años financiando la autoestima de una vieja que probablemente no lo va a reconocer en una fila. El hombre que conoce cada detalle de la vida de una tipa, mientras esa tipa apenas recuerda que el pendejo existe. El guerrero de transferencia bancaria romántica. El samurái de Mercado Pago. El caballero templario del depósito nocturno. O sea, este tipo es un ser humano capaz de financiar cenas, maquillaje, vacaciones, ropitas, zapatos y hasta mascotas sin recibir nada más que un ¡ay, gracias, corazón! Cada 3 meses. Y todavía lo presume, como si estuviera administrando una empresa exitosa, cuando en realidad está operando una organización benéfica unilateral. Porque una de las grandes tragedias modernas es que mucha gente confundió interés con inversión. Y por eso aparecen fenómenos tan absurdos, como mujeres que reciben regalos sin haber hecho ni siquiera tantito mérito. Reciben favores sin haber sido recíprocas. Reciben atención y ellas ni los pelan. Beneficios sin ningún compromiso. Y hombres que participan voluntariamente en todo eso. Luego llega el momento más divertido, cuando los mismos que alimentaron el problema empiezan a quejarse del problema. Porque ahí sí es para sentarse con palomitas en mano. Ese mismo güey que lleva 5 años regalándole cosas a una cabrona vieja que ni lo pela, nada más porque es bonita o está buena, un día aparece súper indignado. ¡Ay! Es que las mujeres modernas son súper interesadas, güey. Nada más me usan como si fuera un cajero automático. Ajá. A ver, papi. Y dime quién chingados estuvo financiando el experimento. Porque si una conducta determinada recibe una recompensa. Les digo, porque si cada vez que alguien muestra una conducta determinada recibe una recompensa, esa conducta se fortalece. No es magia, es comportamiento humano básico. Y las redes sociales llevaron ese fenómeno a niveles industriales, porque jamás había existido una maquinaria tan eficiente para inflar egos. Nunca, en ninguna época. Antes, una persona podía recibir validación, pues, de su círculo cercano, de sus amigos, de su familia. Hoy puede recibirla de miles de desconocidos. ¡Miles! Todos los días, a todas horas, desde cualquier lugar. Y eso altera la percepción de la realidad. Porque cuando una persona recibe atención constante sin realizar ningún esfuerzo significativo, eventualmente puede empezar a creer que esa atención es evidencia de valor intrínseco, no de atractivo, de valor. Y son cosas muy distintas, muy distintas. Porque la atención es fácil de conseguir, el respeto no, la admiración genuina no, la confianza no y definitivamente la lealtad no. El problema es que la economía moderna de la validación mezcla todas esas cosas en una misma licuadora emocional y termina produciendo una ilusión bastante peligrosa. La ilusión de que ser deseada equivale a ser valiosa, cuando en realidad no necesariamente tienen relación. Porque una morra puede ser extremadamente deseada y aportar absolutamente nada. Y también puede aportar muchísimo sin ser particularmente popular. Pero la lógica de las redes sociales premia la visibilidad, no la profundidad. Premia la apariencia, no el contenido. Premia la reacción inmediata, no el valor sostenido.
Y ahí aparecen los ejércitos de hombres compitiendo por mujeres que ni siquiera muestran interés alguno. Ese fenómeno es fascinante, porque muchas veces ni siquiera están compitiendo por afecto. Simplemente los hombres están compitiendo por la atención de esa mujer. Por migajitas. Son los típicos migajeros. Porque solamente se conforman con pequeñas dosis de amabilidad, ya ni siquiera les digo de cariño. O sea, como si fueran concursantes de un reality show emocional. Todos estos hombres intentando impresionar a una mujer que ni siquiera está participando activamente. Y lo más cómico es que después se preguntan, ¡ay! ¿Por qué algunas mujeres tienen expectativas tan irreales? Pues por su culpa. Pues porque tienen la evidencia diaria. Porque 20 hombres están diciéndoles que son increíbles, maravillosas. Y otros 15 les están ofreciendo para resolverle los problemas. Hay otros 10 regalándole cosas. 5 dispuestos a financiar caprichitos. Y entonces aparece la pregunta incómoda. La pregunta que nadie quiere responder. ¿De verdad ella cree que merece todo eso? ¿O los hombres le han demostrado todos los días de que lo merece? Porque ahí está la verdadera conversación. No solamente en quién recibe, también en quién entrega. Porque la responsabilidad rara vez vive de un solo lado. Y mientras sigan existiendo hombres dispuestos a convertir cualquier muestra de belleza en una cuenta bancaria emocional abierta las 24 horas, seguirá existiendo morras convencidas de que eso es normal. Porque la normalidad se construye con repetición, con hábitos, con incentivos, con recompensas. Por eso resulta tan absurda la contradicción final. Muchos hombres se quejan constantemente de que las mujeres creen que merecen todo. Pero al mismo tiempo son los primeros en recompensar exactamente ese maldito comportamiento. Las critican, pero las financian. Las ridiculizan, pero las persiguen. Las cuestionan, pero las patrocinan. Todo al mismo tiempo. Y luego se sorprenden del resultado. Güey, es como echar gasolina sobre una fogata durante 10 años y después preguntar quién chingados provocó el incendio. Pues todos los que llevaron bidones de gasolina, papá. Porque esa es la reflexión incómoda de este bloque. La conversación no trata únicamente de mujeres que desarrollan expectativas exageradas. También trata de los hombres que convierten esas expectativas en una inversión rentable imaginaria. Porque al final del día no puedes alimentar un monstruo durante años y luego sorprenderte porque el monstruo creció demasiado. Toda ventaja tiene algo en común. Funciona hasta que deja de funcionar. Y pocas cosas generan más cortocircuitos emocionales que descubrir que una herramienta que te ayudó durante años ya no resuelve los problemas que tienes enfrente. Porque una cosa es moverse en el mundo de las primeras impresiones y otra muy distinta es sobrevivir en el mundo de las responsabilidades. Y ahí es donde muchas fantasías empiezan a estrellarse contra la realidad. Porque durante la adolescencia y buena parte de la juventud, la belleza, claro que te puede abrir un montón de puertas. Puede generar atención, puede facilitar interacciones, puede provocar interés, puede incluso darte oportunidades sociales que otras personas no reciben. Todo eso es muy real. Pero hay un pequeño detalle que nadie menciona. La vida adulta no se juega únicamente en la puerta, se juega dentro del edificio. Y ahí la cosa cambia. Porque, a ver, atraer atención y conservar admiración son dos cosas completamente distintas.
Atraer atención es, digamos, relativamente sencillo cuando tienes una ventaja física evidente, es decir, eres guapa. Conservar admiración durante años, pues requiere algo cuanto más complicado. ¿Por qué? Porque requiere contenido, requiere que tengas una gran personalidad, requiere que tengas carácter, que tengas inteligencia emocional, también requiere disciplina, requiere que aportes algo. Y aquí es donde muchas personas se llevan una sorpresa monumental, porque después de años acostumbradas a que la apariencia resolviera gran parte de las interacciones iniciales, descubren que existen escenarios donde eso pues ya no alcanza. Por ejemplo, las relaciones de largo plazo. Porque, pues miren, cuando tienes una cita, pues esa cita inicial o durante los primeros meses la puedes sostener con pura química. 2, 3, quizá 10 meses o días u horas. Pero después de un tiempo, esa relación se va a empezar tal vez a formalizar. Y de ahí vamos a pasar a una convivencia bastante más constante y tal vez bastante más fuerte, más sólida. Y la convivencia, chicos, es un juez brutal. Porque la convivencia no se impresiona con tus pestañas bonitas, tampoco se deslumbra con tus filtros, ni se va a enamorar eternamente de una foto. La convivencia empieza a hacer preguntas bien incómodas. A ver, mamita, ¿sabes comunicarte? ¿Sabes resolver conflictos? ¿Sabes construir acuerdos? ¿Sabes apoyar cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Sabes aportar algo más que tu presencia física? Y cuando las respuestas son negativas, el problema empieza a hacerse evidente. Porque una relación no puede sostenerse únicamente por el atractivo físico. ¿Puede iniciarse con ella? Pues sí, claro. Nadie va a iniciar una relación con alguien que no le gusta físicamente. Pero difícilmente después puede sobrevivir durante años nada más con eso. Y el mismo fenómeno aparece también en el matrimonio, porque llega un momento donde la vida deja de parecer una comedia romántica y entonces ya empieza a parecer una hoja de cálculo. Empiezan los pagos, las responsabilidades, empiezan a surgir los problemas, las enfermedades, las metas, se empiezan a tomar decisiones, aparecen los compromisos, hay estrés, hay cuentas, y ahí es donde la realidad se vuelve bastante menos impresionable, porque el recibo de la luz no se conmueve con selfies, la hipoteca no acepta maquillaje como método de pago, y los problemas familiares no desaparecen porque alguien tenga miles de seguidores. De pronto el mundo empieza a exigir habilidades que jamás estuvieron relacionadas con la apariencia. Y para algunas personas eso resulta bastante desconcertante. Porque pues pasaron años desarrollando esa ventaja que tenían física, pero jamás desarrollaron una estructura. Y pues no es lo mismo. Una ventaja, por supuesto, te va a ayudar a entrar, pero la estructura te va a ayudar a mantenerte, a permanecer. Y lo mismo ocurre en el trabajo, porque muchas veces las primeras oportunidades pueden verse influenciadas por tu apariencia. ¿Por qué? Porque de entrada tal vez no tienes, pues, experiencia y lo que buscan es alguien que tenga excelente. ¿Cómo le ponen en los estos anuncios de trabajo? Excelente presentación. Entonces, bueno, pues las primeras oportunidades, pues claro que te van a aceptar, pues porque tienes una excelente presentación, estás guapa o estás guapo. Eso siempre sucede al principio. Pero tarde o temprano va a llegar el momento donde van a aparecer métricas mucho más incómodas. Van a necesitar experiencia, van a necesitar que muestres o que compruebes tus resultados
que se den cuenta que de verdad eres productivo o productiva, que tienes la capacidad, la experiencia, el conocimiento y que además eres responsable. Y ahí, pues lo bonita o lo guapo, pues empieza a perder poder y pasa a segundo plano. Porque un proyecto no se termina con sonrisitas. Un negocio no crece con halagos. Una empresa no se va a sostener con una validación. Y un cliente difícil rara vez se va a tranquilizar porque una muchacha de cara bonita tenga una cuenta de Instagram y se la pase. Entonces aparece el choque. El momento donde algunas chicas descubren que la vida exige mucho más que una cara bonita. Y ese choque suele ser brutal, porque obliga a desarrollar músculos que jamás en la vida se ejercitaron. De hecho, músculos que muchas mujeres ni siquiera sabían que existían. Por ejemplo, la capacidad del esfuerzo, la capacidad de adaptación, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de tolerar frustraciones. Y eso puede resultar incómodo cuando llevas un montón de años obteniendo beneficios mediante mecanismos distintos. Pero hay otro factor todavía más incómodo, y es el tiempo. Porque el tiempo es probablemente el crítico más honesto que existe. Dicen que el tiempo no acaricia, Madre Santa. El tiempo no negocia, no debate, no pide permiso y simplemente avanza. La belleza no es eterna, mamacita. Y con el tiempo van a desaparecer muchas de las ventajas automáticas que de joven tienes. Y eso le ocurre a hombres y a mujeres. Les ocurre a todos los seres vivos del planeta. Todos envejecemos. La juventud tiene fecha de vencimiento. La apariencia cambia, el cuerpo cambia, la atención cambia, las prioridades de la gente cambian. Y entonces algunas personas descubren algo sumamente aterrador. Es decir, que construyeron toda su identidad alrededor de algo que tarde o temprano se iba a acabar, de algo temporal. Y cuando eso empieza a modificarse, aparece una pregunta enorme. Si durante años me definí por cómo me veo, ¿quién demonios soy cuando eso deje de ser suficiente? Porque el verdadero valor suele construirse en áreas mucho más resistentes al paso del tiempo. Por ejemplo, la inteligencia no envejece como la piel. El humor no se arruga. La empatía no pierde brillo. La personalidad no va a depender de filtros. El carácter no necesita retoques digitales. La disciplina sigue funcionando aunque cambie el físico. Y las mujeres que desarrollan esas cualidades suelen descubrir algo interesante, que la admiración auténtica sobrevive mucho más que la atracción superficial, porque la atracción puede ser instantánea, pero la admiración se construye y todo lo construido suele durar mucho más. Por eso resulta tan absurdo cuando las mujeres intentan convertir la apariencia en una solución universal. Porque sería como intentar usar una llave inglesa para reparar absolutamente todo. La llave inglesa sirve para algunas cosas, no para todas. Y aquí entra una de las imágenes más graciosas de toda esta conversación. Imagínate llegar al sistema de administración tributaria, mejor conocida como SAT, con un sobre amarillo lleno de selfies. Oiga, vengo a pagar impuestos. Sí, claro. Te hacen el cálculo y te dicen, son 15,000 pesos. ¿Trae dinero? No. Pero, ay, mire qué bonita salí en esta foto. Mire qué lindo mi outfit. Ay, vea cuánto
imagínate presentarte una entrevista laboral diciendo, experiencia no tengo. ¿Y habilidades? Tampoco. ¿Qué trae entonces? Tengo 27,000 seguidores y 3 filtros premium. ¿Qué? O imagínense intentar obtener un crédito hipotecario mostrando comentarios de Instagram. O declarar que el historial profesional consiste en que muchas personas reaccionan con fueguitos a tus historias. Todo eso suena ridículo, porque lo es. Pero precisamente por eso funciona como ejemplo. Porque la vida real eventualmente te va a obligar a distinguir entre tu apariencia y tu capacidad, entre la atención y el valor, entre el interés superficial y la contribución real. Y aquí llegamos a la contradicción central de toda esta emisión. El problema nunca fue ser bonita. Nunca. De hecho, sería absurdo criticar a alguien por una característica física. El problema aparece cuando una persona concluye que esa característica sustituye todo lo demás. Cuando cree que reemplaza la inteligencia. Cuando cree que reemplaza el esfuerzo. Cuando cree que reemplaza el carácter. Cuando cree que reemplaza la personalidad. Cuando cree que reemplaza la capacidad de construir relaciones sanas. Porque ninguna de esas cosas puede ser reemplazada permanentemente, les aviso. Tarde o temprano te van a hacer falta, mami. Tarde o temprano aparecen. Tarde o temprano la vida te lo va a exigir, mamacita. Y ahí es donde muchas fantasías se van a desmoronar. Porque una cara bonita puede generar oportunidades, claro que sí. ¿Te va a abrir puertas? ¡Claro que sí! ¿Te va a facilitar encuentros? ¡Sí! ¿Te va a producir ventajas? ¡Claro! Pero existe una diferencia gigantesca entre abrir una puerta y sostener todo un edificio. Y esa es la reflexión incómoda de este bloque. La belleza puede abrir una puerta, pero no puede sostener un edificio entero. Para eso hacen falta lo que llaman los expertos en construcción, cimientos. Y los cimientos nunca han sido las pestañas, ni las uñas, ni las nalgotas, ni los tuneos, ni los filtros, ni los halagos, ni la bola de pendejos que están arrastrándose por ti. Los cimientos siempre han sido las cosas que permanecen cuando todo lo demás cambia. La inteligencia, la personalidad, la disciplina, el carácter. Y por supuesto, la capacidad de aportar algo que siga teniendo valor, incluso cuando el espejo ya no sea el protagonista de tu historia. Y después de todo lo que hemos hablado hoy, vale la pena dejarles algo claro. Esta emisión nunca trató de belleza, porque la belleza no es un defecto, no es un pecado, no es un crimen, y tampoco es algo por lo que alguien deba sentirse culpable. Si naciste atractiva, muchas felicidades. Si la genética te sonrió, disfrútalo mientras dure. Si tienes una ventaja física, úsala. El problema jamás fue tener una ventaja. El problema aparece cuando alguien confunde una ventaja con un mérito. Porque, ya les dije, son cosas completamente distintas. La ventaja te va a facilitar el camino y el mérito lo vas a construir caminando ese camino. Y muchas veces la confusión empieza justo ahí. Si tú, mujer guapa, recibes mucha atención durante muchos años, vas a terminar creyendo que esa atención demuestra automáticamente tu valor. Cuando los privilegios se vuelven tan normales, dejan de parecer privilegios. Cuando los favores empiezan a sentirse obligaciones ajenas, ya perdiste. Cuando los beneficios se perciben como derechos adquiridos, ya perdiste.
Y entonces aparece una relación bastante incómoda, porque la belleza puede abrir puertas, pero no puede atravesarlas por ti. Puede iniciar conversaciones, pero no puede sostenerlas para siempre. Puede generar interés, pero no te va a garantizar admiración. Puede provocar deseo, pero no te va a garantizar respeto. Puede atraer personas, pero probablemente no te va a garantizar relaciones sanas con personas que valgan la pena. Y definitivamente no te va a garantizar propósito. Porque una de las trampas más peligrosas que existen es construir tu identidad alrededor de tu belleza. Y la belleza, nos guste o no admitirlo, es temporal. La juventud se acaba, las prioridades cambian, la atención cambia, el mercado de la validación va a cambiar. Y cuando eso ocurra, muchas personas van a descubrir que pasaron años fortaleciendo una fachada mientras descuidaban sus cimientos. Y ahí es donde la factura te va a empezar a llegar. Porque tarde o temprano, la vida va a dejar de preguntarte cómo te ves y va a empezar a preguntarte quién eres, qué sabes hacer, qué aportas, qué construyes, qué tan confiable eres, qué tan madura eres, qué tan capaz eres de sostener una amistad, una relación, una familia, un proyecto, un negocio, tu propia vida. Y esas preguntas no vas a poder responderlas con filtros. No vas a poder responderlas con selfies. Tampoco vas a poder responderlas con seguidores, ni con likes, ni con halagos acumulados. La vida tiene por costumbre pedir evidencias. Y esas evidencias suelen estar en lugares mucho menos glamorosos que una fotografía bonita. Ahora bien, también sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre ciertas mujeres, porque como ya escuchamos durante esta emisión, aquí existe una responsabilidad compartida. Por un lado están las mujeres que desarrollan expectativas absurdas, pero por el otro están los hombres que pasaron años alimentándolas. Los que ya nombramos patrocinadores emocionales, los caballeros de la transferencia bancaria, los soldados de la validación infinita, los hombres que se quejan de mujeres interesadas, mientras durante mucho tiempo financiaron exactamente el comportamiento que ahora detestan. Porque la contradicción es maravillosa. Muchos hombres afirman que quieren mujeres inteligentes, independientes, interesantes y con personalidad. Y acto seguido premian exclusivamente a la que no tiene nada de eso, no aporta absolutamente nada más allá que una fotografía atractiva. Y después se indignan por el resultado. Ay, como si hubieran sembrado mangos y les sorprendiera cosechar mangos. La realidad es que ambas partes participan en el mismo juego. Unas exigiendo privilegios y otros entregándolos. Unas esperando y los otros compitiendo por quién da más. Y mientras eso ocurre, el fenómeno va a seguir creciendo. Por eso la reflexión más incómoda de toda esta emisión es probablemente la más sencilla. La belleza no va a arruinar a nadie. Lo que arruina a las personas es creer que la belleza las exime de desarrollar todo lo demás. Porque una cara bonita puede ayudarte a entrar a una habitación, pero no puede reemplazar una personalidad. No puede reemplazar la inteligencia, ni la empatía, ni la disciplina, ni el carácter, ni el sentido del humor. No puede reemplazar la capacidad de amar, de construir, de escuchar o de acompañar. Y cuando alguien intenta sustituir todas esas cosas nada más por una cara bonita, pues termina descubriendo algo muy doloroso. Que la atención y el valor no es la misma cosa. Que ser deseado y ser admirado tampoco son la misma cosa. Y que la validación constante puede convertirse en una jaula tan fácilmente como puede convertirse en una ventaja. Porque al final del día, las personas que realmente dejan huella, rara vez son recordadas únicamente por cómo se veían. Son recordadas por lo que aportaban, por lo que construían, por cómo hacían sentir a los demás, por lo que eran capaces de ofrecer cuando la novedad desaparecía. Y ahí está el verdadero punto. Porque ser bonita puede
conseguirte invitaciones, likes, favores, regalitos, vacaciones y uno que otro patrocinador emocional. Puede abrirte algunas puertas, puede darte ciertas ventajas, puede hacerte la vida un poquito más fácil en algunos escenarios. Nadie está negando eso. Lo complicado empieza cuando la vida pregunta algo mucho más serio. Algo que no tiene nada que ver con maquillaje, ni con filtros, ni con seguidores, ni con atención. Algo brutalmente simple. Algo de lo que nadie puede escapar. Muy bien, mamacita. Ya vimos la portada. ¿Y el contenido? ¿Dónde chingados está? Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de hueso colorado. Si te reíste, si te cabronaste o si te quedaste pensando, yo ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden. Ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Yo soy Lady Kaboom. ¡Chao, chao!